Bienvenidos hermanos al repaso de la lección de esta semana. Es para nosotros un privilegio poder compartirla y poder vivirla en este breve tiempo que la vamos a tener aquí en resumen. Bienvenido, compañero. Bien, pastor, es para nosotros un privilegio poder compartir con nuestra hermandad de nuestra zona y poder en este día llevar el mensaje de el repaso de la lección o del estudio de la lección de este trimestre y sobre todo de esta semana. Así que les invito a orar para que Dios sea el que nos dirija en este momento. Querido Dios y Padre, te damos gracias por tus bendiciones, por tus cuidados y porque tienes un propósito con todo esto. Ahora, al repasar el estudio que hemos hecho durante la semana, al repasar la lección que tu pueblo está estudiando en la ancha faz de la tierra, danos discernimiento, danos sabiduría para poderla entender, pero sobre todo para aplicarla y vivirla con tu ayuda, Señor. Que como pueblo seamos el pueblo de la Biblia, que como pueblo vivamos para glorificar al Dios de la Biblia. Amén. Gracias por acompañarnos y bendice a todos los que nos escuchan y ven en esta hora. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, el título de la lección se llama Solo la Biblia. Lección 5. Sola Escritura. Escritura, ¿no? Si es así, esta palabra sola escritura proviene de la edad medieval. Ya les voy a comentar de dónde proviene eso, pero antes el pastor nos va a leer el versículo que todos deberíamos saberlo de memoria. Así que Bueno, vamos a escuchar. Hebreos 4, verso 12 dice: la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Muy diciente el texto, Poderoso. poderoso. ¿Podría argumentar algo al respecto, pastor? Bueno, yo creo que este texto no necesita explicación. Tremendo, ¿no? Nos dice que es profunda, que socava hasta lo más íntimo y es la que nos desnuda delante de Dios. Como el compañero lo mencionaba, solo la Biblia, sola escritura es el título de la lección de esta semana. ¿Y de dónde salió sola escritura? Pues pastor, quiero contarle que para la Edad Media, más o menos para el siglo XVI, entre los primeros años de 1500 de nuestra era, existió un personaje muy conocido a nivel de la Reforma, su nombre Martín Lutero. Pues resulta y acontece que Martín Lutero fue uno de los que inició con la Biblia. Antes de él hubo otros personajes, pero como que él fue el que marcó el principio de esta reforma, porque si vamos a la historia, hubo un poder que manipuló la escritura, la manejaba a su antojo, la tenía encadenada, la había limitado para el pueblo y solo ellos la manejaban y el pueblo vivía en la ignorancia. Así que este monje, este sacerdote que después fue doctor, en su tiempo dijo: no puede ser que esto tan bonito. Recuerdo mucho que Martín se encontró la Biblia encadenada en un monasterio y dijo, bueno, y ahí la leía. Después fue llevado a una universidad y allí ya la encontró en la biblioteca. Y fue cuando empezó a conocer las verdades y lógicamente el versículo que acabamos de leer de Hebreos 4:12 fue eficaz en él y tomó mucha claridad, mucho poder, y fue así como este hombre logró traducir la Biblia, llevar el lenguaje de la Biblia al pueblo común, sacarlo de la ignorancia y hacerlo que tuviera un encuentro más personal con Dios. Así que debemos agradecer a Dios porque hombres como este estuvieron allí para que hoy nosotros podamos tener un ejemplar que muchas veces no es apreciado como debería serlo. Entonces, gracias a Dios por estos hombres que se levantaron, que defendieron la Biblia, que la tradujeron y que en boca de Lutero quedó consignado en una de sus tesis sola escritura, o sea, solo la Biblia, y en ella debemos basarnos y fundamentar nuestra preciosa fe.
O sea que la Biblia tiene una historia bien interesante. Nada más, no solo la historia que está dentro del libro, Sí, sino la historia del libro. O sea, un libro que ha sido quemado, amado, odiado. tremendo. Bueno, es una historia que ojalá no nos alcance el tiempo, pero nosotros hoy como hijos de Dios podemos decir que somos herederos Sí, de este principio de Martín Lutero. Nosotros hoy somos los herederos actualmente, ¿no? Los sí. que llevamos al mundo que la Biblia y la Biblia sola. La Biblia y la Biblia sola. Así que vamos a avanzar en materia entonces. Sí, vamos a ir a la primera, una de las partes en la que la lección se divide para no salirnos del digamos, programa, del cronograma establecido por la lección, y pienso que son importantes y son necesarios para que como iglesia, como pueblo, crezcamos y avancemos en esta consigna. La Biblia como norma imperante, nos hablaba la lección, ¿cierto, pastor? Entonces, vamos a ver a través de un texto que se encuentra en 1 Corintios 4, versículo 6 más exactamente. 1 Corintios capítulo 4, versículo 6 nos habla allí de lo importante que debe ser la escritura, ¿no? Dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor a vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. La partecita que necesitamos analizar es, no sea que por causa, es esto, aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Escrito está. Si no está escrito, no le agregue. Aquí la lección resalta tres cositas que pueden estar sobreponiéndose a lo que está escrito. Una de Sí. ellas es la experiencia religiosa. O sea que a veces la tendencia humana a vivir la experiencia religiosa fuera de lo que la Biblia está estableciendo. Número dos, la razón humana. Sí, Dios dice, pero yo pienso que. ¿Sí? Y lo otro es la tradición. No, es que aquí lo hemos hecho así, es que aquí lo hemos hecho así, es que así ha pasado, pero ¿dónde está el escrito está? O sea, estas tres cositas que menciona la lección, la experiencia religiosa, la razón humana o la tradición, favorecen muchas veces para que el cristiano se desvíe del propósito sí. de Dios y empieza a cumplirse lo que dice aquí, a salirse de lo que está escrito, Sí. a no pensar más. Ajá. Entonces podríamos argumentar, amigos y hermanos que nos observan, que si la Biblia lo dice, lo creo. Pero cuidado con meter sentimientos, razonamientos de tradiciones, cultura, no. Y eso lo vamos a ver en la siguiente parte, donde la Biblia tiene que estar en una unidad perfecta, o sea, yo no puedo tomarla descontextualizada ni irme por las ramas, sino mantenerme firme a lo que está en ella escrito. Entonces, la autoridad de la Biblia es fundamental para mantener una armonía dentro de la iglesia. Cuando no tomamos en cuenta lo que dice la Biblia, sino que nos vamos tras de pensamientos de hombres, podemos cometer los mismos errores que el pueblo judío cometió cuando Cristo vino. Aquí dice en la parte final de la lección, solo la Biblia es el verdadero Señor y Maestro de todos los escritos y doctrinas de la tierra. Qué Lo bonito. escribió Martín Lutero Sí. en su libro, ahí está la cita, ¿no? En la página 42 de este manual. Interesante. Entonces, Es el dueño, o sea, es el Señor y Maestro de todos los escritos. O sea, sí. es interesante cómo el protestantismo colocó la Biblia a donde Dios quería que la Biblia estuviera, ¿no? Sí. Encima de todo lo demás. Pero ya sabemos que el diablo no le gusta que el pueblo de Dios estudie la Biblia, ¿no? Y entonces ha hecho lo necesario y lo que se le ha antojado para ¿qué? Para contrarrestar que la gente estudie la Biblia. Es más, háganlo por pruebas. Quieran estudiar ustedes la Biblia y el diablo los va a molestar. Pero no la estudien y los va a dejar tranquilitos. Entonces, ¿tiene poder la Escritura? Claro que tiene poder. Y aquí dice que los adventistas del séptimo día se consideran el pueblo del libro. Un desafío interesante, ¿Será, ¿no? hermanos? ¿Será, amigos, que
Que no sea que del dicho al hecho haya mucho trecho, ¿no? Que realmente si somos adventistas de esperar el advenimiento de Jesús y del séptimo día sábado, ¿será que sí somos el pueblo del libro? La pregunta es, ¿cuándo leíste la Biblia con intención de conocer más a Dios? ¿O qué tema estás investigando actualmente de los muchos que hay en la Biblia? ¿Sí? Interesante. Yo siempre tengo un tema para investigar. Ahorita estoy investigando un tema. Ahí estoy metido. Bueno, tengo varios, pero le voy dedicando a varios. O sea, porque es que es hermoso cuando uno está investigación personal, Sí. ¿sí? De la Biblia. La profecía, el espíritu de profecía y la Biblia nos exhortan a socavar, ¿no? Socavar. A no tragar entero, a ir y con el espíritu de Dios profundizar. Si alguien se pierde es porque no estudió la Biblia. Si otro lo hizo perder es porque no estudió la Biblia, porque Dios nos manda a que con Él directamente y el Espíritu Santo seamos guiados a toda la verdad. Alguna vez como pastor, yo me acuerdo que llegó un momento en que yo no sabía qué predicar. No encontraba temas. Ya prediqué este sermón, ya prediqué este sermón. Y bueno, llega un momento en que uno como que se le acabó el repertorio. Ya pasó. Pero algo pasó en mi vida y bueno, ahora tengo tantos temas de la Biblia Sí. que tampoco sé de qué predicar. O sea, ahora tengo tantos temas porque ahora me di cuenta que la Biblia es un mar, es un universo que ni la misma eternidad nos va a alcanzar para nosotros lograr entender lo que Dios condensó en la revelación. ¿Vamos Sí. a avanzar entonces en la lección? Claro que sí. Esa experiencia que usted cuenta creo que a mí también me pasó y creo que a muchos de los predicadores le ha pasado, que cuando tomamos superficialmente un estudio se nos acaba el repertorio y a veces nos tocaba, porque ya no lo hacemos o no lo hago, porque en algunas veces lo hacía, copiar sermones de otro. Eso triste y pienso que para el cielo es, pero sé que muchos lo han hecho y yo lo hice y lo reconozco, pero no debiera ser así. Así que si usted es un predicador, un laico, un misionero, no coma pan de segunda mano. Yo creo que Dios está dispuesto a darnos de Amén. primera mano Amén. las verdades. Continuamos con la unidad de la Escritura, ¿no? Y para ello les invito a leer Tito 1.9. Tito 1.9 dice: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Amén. ¿Retenedor de qué? De la palabra de fiel. la palabra enseñada, o sea, tener una capacidad de no salirnos del escrito está, ¿no? Sí. Aquí resalta algo importante el verso 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, hay algo importante y es que la Biblia es el resultado de la acción del Espíritu Santo en los diferentes periodos que ha vivido la humanidad. O sea, por eso hay una unidad. ¿Por qué? Porque la Biblia es el fruto de la obra del Espíritu de Dios a través de los siglos. Amén. Entonces, aquí dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Por qué entonces? ¿Por qué hay una unidad en la Escritura? ¿Por qué cree usted que hay una unidad en la Escritura? Desde Génesis a Apocalipsis. ¿Será por los profetas? ¿Será por los apóstoles? ¿O será por el Espíritu Santo? Bueno, interesante tener allí, ¿cierto? Entonces, para tener en cuenta, o sea, la Biblia es una unidad. Alguna vez escuché un sermón de alguien que decía que la hoja de la Biblia que no debiera estar, y arrancó la hoja que divide al Antiguo y el Nuevo Testamento. Allí en todas las Biblias, por su mayoría, hay una hoja en blanco, como Sí. tratando de separar. Pero sabemos como cristianos que no podemos separar el Antiguo del Nuevo, ni el Nuevo del Antiguo, porque son un complemento, es una perfecta unidad. Para poder entender el Nuevo debo ir al Antiguo, para poder entender el Antiguo debo ir al Nuevo, y es allí donde se encuentra la perfecta unidad en el Espíritu. Amén. Entonces la Biblia podría ser así como los planos de una casa, ¿sí? Sí. Y el Antiguo Testamento, ¿no? El Sí. Antiguo Testamento son los planos y el Nuevo Testamento es la casa. Es la casa ya. Bueno, la casa todavía no está terminada porque todavía no hay cielo nuevo y tierra nueva, pero para allá vamos. Pero vamos para allá. Vamos cumpliéndose esa realidad. Entonces, ¿qué podríamos decirle, pastor, a las personas que solo dicen que el Nuevo Testamento está vigente?
Bueno, están perdiendo, porque es que una persona no puede botar los planos. Cuando ya usted tiene una casa, usted no puede botar los planos. ¿Por qué? Se los van a pedir. Porque el plano le va a ayudar a conocer mejor la casa. Cuando tiene un problema en la casa, usted va al plano, ¿cierto? Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando tenemos un problema teológico en el Nuevo Testamento, el plano nos va a ayudar a entender, a salir, ¿sí? Porque Claro que sí. es un complemento, se llama la unidad. O sea, muchas de las cuestiones que se presenten en el Nuevo Testamento o para nuestros días, lógicamente tenemos que ir a los escritos antiguos, porque fueron las bases, fueron los cimientos que se pusieron y sobre lo cual se fue edificando. Así que, ¿qué tal si yo le saco una columna a mi casa? ¿Qué corro el riesgo? Claro. Entonces, promesas, Antiguo Testamento, promesas hechas. Ujú. Nuevo Testamento, promesas parcialmente cumplidas. ¿Por qué? Porque es que nos vamos hacia el cielo nuevo y la tierra nueva y todavía no estamos en la eternidad. La Biblia cubre todo el periodo de la historia. Sí. Así que, Quiero acuñar algo aquí, compañero, y es que, estimados y estimadas, la escritura es completa de pasta a pasta, de Génesis a Apocalipsis. Es perfecta en unidad porque es la palabra de Dios y Dios es perfecto. El único pero, el único inconveniente es que los hijos de Dios, si podríamos llamarnos hijos de Dios, no la estamos estudiando. Y por eso Satanás nos agarra y nos zarandea, nos sacude, nos perturba, nos pone a dormir, porque la Biblia la tenemos escondida, la tenemos muerta, la tenemos olvidada, y pues si no tenemos poder de Dios a través de su palabra, pues el enemigo nos zarandea. entonces por eso el texto decía, el texto inicial, ¿cierto? Sí. Porque la palabra de Dios es viva. Sí. Ahora, si yo quiero vivir, ¿sí? Necesito que esa palabra entre en mi vida y hacerla parte de mi vida. Para que haya vida en mi vida necesito la Biblia, la palabra de Dios, que entre, o sea, hacerla parte de mí. Porque aquí no es tanto cuánto sé yo del libro, sino cuánto yo he permitido que el Dios del libro entre en mí. Amén. Que bueno, no vamos a quedarnos aquí solamente en la parte teórica de la lección, sino en la aplicación, porque hay mucha gente que sabe del libro de Dios, Sí. pero conoce muy poco del Dios del libro. Ahí radica el problema. Entonces ahí donde la lección lo que está tratando es decirnos la fuente de la revelación y de la experiencia nuestra como hijos de Dios está en la palabra de Dios. Muy bien, pasemos a la siguiente parte, la claridad de la Biblia, ¿no? Interesante. Entonces, a veces la gente dice que es compleja, que es confusa, que no es clara. Bueno, realmente sí hay pasajes que no podemos descartarlos, especialmente muchos le tienen miedo al Apocalipsis. Pero ¿qué dijo el Señor Jesús al respecto? Dice en Mateo 21:42, el Señor Jesús dice: ¿nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Hay varios textos que nos dicen allí que, o sea, la Escritura había dicho con antemano lo que iba a pasar con Cristo. Pero viene Cristo y ni los mismos discípulos entendían, porque Él está hablando a los discípulos. Sí. Entonces, estimados, estamos a punto de que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Y la pregunta es, ¿será que estamos en el mismo aturdimiento que los discípulos estaban? ¿Será que podemos esperar más tiempo? Porque tiempo es lo que no hay, tiempo es lo que no queda. Y ahora dice, ¿nunca leíste en la Escritura? El Señor está diciendo, nunca lo leyeron, pero ahí estaba. Bueno, el día del juicio, ¿qué vamos a decir? Ay, es que no tuve tiempo para leer. Bueno, en este momento estamos en cuarentena, hay tiempo para todo. Entonces, no hay excusas si el Señor viniese, porque tiempo hay suficiente. Así que al leer las Escrituras, amigos y hermanos que nos escuchan en esta hora. Y como las enseñanzas que hay en la Biblia implican salvación, Dios no podía dejar velado ese mensaje a un nivel superior de intelectualidad. Ese mensaje quedó, dice aquí en la lección, ¿verdad? Que la Biblia es tan clara que la pueden entender tanto niños como adultos. Sí.
¿Por qué? Porque Dios quiere salvar a los niños, Dios quiere salvar a los jóvenes, Dios quiere salvar a los adultos. Por lo tanto, el lenguaje de la Biblia está adaptado para cualquier mente, ¿sí? Sí. Para cualquier mente pueda entender el plan de salvación de Dios, porque aquí lo que está en juego es la salvación del ser humano, a través de toda la luz que hay de la Biblia. Sí. Entonces, compañero, ¿qué podríamos decirle a los amigos que nos escuchan y los hermanos que de pronto son nuevos, que a veces dicen, pero no la entiendo? O sea, si la Biblia es clara, ¿por qué no la entendemos? Bueno, el apóstol Santiago dice claramente, uno de los que caminó con Jesús, dice claramente, si alguien está falto de sabiduría, pídala a Dios. San Juan 16:13 dice, el Espíritu de verdad nos guiará a toda la verdad. Así que el mismo inspirador es el mismo que va a estar atento de quien la está leyendo para guiarlo a toda la verdad. Por ejemplo, en este punto, Al quería aportar algo, ¿no? Con relación a esta parte. No voy a la iglesia no debería ser así, ¿no? No voy a la iglesia para saber lo que la Biblia dice. Sí. ¿Sí? Voy a la Biblia para saber lo que la iglesia debería decir. Amén. O sea, hoy en día las personas van a la iglesia para saber lo que la Biblia dice, pero es un concepto erróneo, ¿no? Sí. Aunque es lógico porque una persona llega a la iglesia sin conocer nada, pero nosotros deberíamos primero ir a la Biblia para saber lo que la iglesia debería enseñar, porque ningún magisterio de la iglesia nos proporciona el significado de la Biblia, ¿sí? El contrario, todos los creyentes, en vez de restringir su interpretación a unos pocos elegidos como el sacerdocio clerical, por lo tanto la Biblia se nos alienta a estudiarla por nosotros mismos, porque podemos entender el mensaje de Dios para nosotros. Entonces miren algo importante en esta parte de la lección. El Espíritu Santo que dirigió y que inspiró la Biblia, a los autores bíblicos, está con nosotros aquí, entre tanto estamos teniendo este repaso. Está contigo allí, entre tanto nos escucha. O sea, el Espíritu que obró aquí, ahora quiere obrar en mí y quiere obrar en ti, en cada uno de nosotros. Y el interés, para pasar a la siguiente parte, el interés del Espíritu Santo es que esto deje de ser letra. Amén. Y se convierta en una realidad en tu vida y en nuestra vida, ¿no? ¿Es así, compañero? Entonces, así es. La siguiente parte es la Escritura interpreta a la Escritura. Esto no es que a mí me parece, esto no es que yo pienso, no es que me lo dijeron, no. Lucas 24, verso 27, dice lo siguiente. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, mire, una hilación, les declaraba en todas las escrituras lo que decían. Ahora el verso 44 y 45 dice, luego les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Bueno, entonces alguna vez pregunté, bueno, Señor, ¿cómo sé yo si esto es inspirado o no es inspirado? Y entonces la aplicación era, cerciórate de que tú estés siendo inspirado por el Espíritu Santo. Amén. ¿Sí? Para que puedas darle el sentido correcto a los textos que el Espíritu dirigió a través de la historia. ¿Sí? Claro que sí. Porque hay muchas personas que van al texto, ¿sí? Un texto inspirado por el Espíritu Santo. Pero, ¿cómo está mi relación con el Espíritu Santo hoy? O sea, ¿qué lugar le estoy dando yo a Dios en mi corazón, en mi vida, ¿no? Sí. Para que el Espíritu Santo de Dios dirija. Entonces, a veces uno quiere entender lo que el Espíritu dirigió aquí. Sí. Pero yo no quiero que el Espíritu me dirija hoy aquí. Ese es el problema de la interpretación bíblica. El Espíritu que inspiró al profeta o al apóstol está lejos de mí. Está lejos de mí. Entonces no hay, digamos, armonía en el mensaje. Y por eso es lo que nos pasa hoy, porque muchas veces estudiamos las Escrituras sin permitirle al Espíritu que la inspiró que la interprete. Lo que le pasaban allí a los discípulos que iban para camino de Maús, ¿cierto? Sí. No entendían. Y Jesús vino y dice, chiquito, mira aquí decía, aquí, no sé, eso fue cuestión de rapidez. Y en un momento lograron entender
lo que en años les había sido oculto, Ujú. teniendo los textos y conociendo los textos, que es lo más complejo de esto. Y lo habían leído Sí. y lo repetían Entonces, tal vez. vamos terminando. Entonces, estimados, creemos que yo particularmente pienso que lo que necesitamos es, entonces les abrió el entendimiento Amén. para que comprendieran las escrituras. Amén. En este momento de la historia deberíamos clamar, Señor, ábrenos el entendimiento, Amén. porque cosas que jamás hemos escuchado están aquí y las hemos leído, que es lo mejor, pero no les hemos hallado el sentido, tal vez porque hemos estado lejos de Dios. Pero es el momento de acercarnos al Espíritu que la inspiró, al Dios que nos la dio, para que nos abra, nos limpie esta cabeza inmunda y nos la purifique con su Espíritu y nos haga entender su voluntad y su palabra, ¿no? Daniel 12:3 y Daniel 12:10 hablan de eso, ¿no? Los entendidos Qué bendición. van a ¿qué? A entender. A resplandecer. Y a Van a entender, ¿no? entender, Ujú. y como entienden, van a ¿qué? Van a resplandecer como las estrellas a perpetua eternidad. Es una obra que Dios quiere hacer en nosotros. No es una obra que yo la puedo hacer por mí mismo, necesito del Señor. Amén. Entonces Sí. vamos aquí a la parte del Sí, se nos siguiente, fue el tiempo. la sola escritura y Elena White. Esto, Wow. esto se pasa Esta parte es rápidamente. importantísima, hermanos. Esta parte para mí es muy importante porque, bueno, está conectada con la unidad de la escritura de la lección Sí. del lunes, ¿sí? Sí. La unidad de las escrituras. Entonces vamos a leer el texto. Isaías 8:20 dice ¿sí? claramente, a la ley y al testimonio, si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y resulta que cuando Isaías dijo esto, estábamos hablando a la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, La Torá. la Torá, y los testimonios que en ese contexto los profetas, Profetas. ¿sí? Sí, Si señor. no dijeren conforme a esto, porque entonces ahí vemos la unidad del Espíritu. Y aquí vamos Sí. a ver, la pregunta es, la ley y los testimonios como las normas para nuestras enseñanzas y doctrinas. Sí. ¿Qué implica esto para el ministerio de los profetas que no han llegado a formar parte del canon bíblico? En el caso de Elena White. Sí. ¿Cómo lo vamos a manejar? Bueno, Antes de eso, sí. antes de decir, yo sé que él tiene una bomba, una perla. Esto es interesante, o sea, estamos hablando de solo escritura. ¿Y cómo es que vamos a meter a Elena White? ¿Por qué? ¿De dónde? ¿Por qué leímos Isaías 8:20? A la ley y al testimonio. Es decir, este sería la ley hoy. Y el testimonio también, ¿cierto? Claro, que ahí está incluido Sí. todo. El sí. antiguo, la ley, digámoslo así, y el testimonio, el nuevo. Ahora, si alguien dijere o no dijere conforme a esto, es porque no le ha amanecido. Ahora, es claramente que el Apocalipsis dice que el pueblo de Dios para el fin del tiempo iba a tener la inspiración profética. Y es así como nosotros creemos que Elena G. de White fue inspirada por el Espíritu Santo y sus escritos fueron justos para este tiempo, para que el pueblo de Dios fuera iluminado con la luz del cielo para que asimismo ilumine a la tierra, ¿no? Claro, entonces vamos a encontrar que Dios en los diferentes tramos de la historia ha dejado un testimonio, ¿sí? Sí. Entonces tenemos un testimonio para el atrio, Sí. escatológico, ¿Cuál sería? el Antiguo Testamento. Antiguo Testamento, De la- atrio, de- hasta el año 31. Hasta el año, llega hasta Malaquías, ¿sí? Sí. Bueno, Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, todavía está en el atrio, ¿no? Sí, Ya Hechos de los Apóstoles, ya estamos en el lugar santo, año 31. sí. Entonces, al pueblo, a la iglesia apostólica le dejó un testimonio. ¿Cómo se llama el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento. Que va entonces a cubrir ese periodo, eso está en Apocalipsis 12, Sí. del 31 a 1844. Muy bien, ahí vamos bien para los Sí. adventistas. Y entonces, ahora en 1844, Dios manda el testimonio de Jesús. O sea, Sí. el Señor Jesús siempre ha dado un testimonio en el atrio, Sí. un testimonio en el lugar santo, y ahora nosotros tenemos el privilegio de coleccionar los tres testimonios, Sí. que es en cierta manera lo que tenemos el don profético, es eso. Muy bien, pastor, excelente. ¿Por qué? Porque hasta Jesús el Antiguo Testamento mandaba, pero llegó el Nuevo Testamento y le dio cumplimiento al Antiguo. Ahora, va a regir el Nuevo Testamento desde el 31 hasta 1844. Van a aparecer los testimonios.
digamos, No, que no tengo los acá. anulan, ¿no? Sí. No los anulan. Libros del Espíritu Sí, de Profecía. no los anulan, sino que los va ampliando, porque es que Proverbios 4:18 dice, la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento. O sea, en el atrio hubo Sí. luz, pero la luz que se derramó en el lugar santo fue mayor Sí. que la que había en el lugar, en el atrio. Entonces, ahora en el lugar santísimo nosotros tenemos la más grande de las luces que Sí. el pueblo de Dios. O sea, nosotros hoy podemos entender aspectos del plan de salvación que los judíos no lo entendieron, Sí. que los apóstoles no lo entendieron, pero nosotros sí. Yo lo ilustro de la siguiente manera, compañero. Es una escalera. Antiguo, el primer escalón. El nuevo, el segundo escalón. Y el Espíritu de Profecía con los testimonios inspirados en Elena White, el tercer escalón. Si yo quito el primero, me caigo. Si quito el segundo, me caigo. Y si quito el tercero, pues no alcanzo a llegar a donde tengo que llegar. Entonces, los tres son fundamentales. Como pueblo adventista que esperamos que pronto regrese nuestro Señor y que guardamos los 10 mandamientos de este tiempo, estamos perdiendo el tiempo viendo televisión, estamos perdiendo el tiempo escuchando música, estamos perdiendo el tiempo pensando en nosotros cuando Dios nos dejó suficiente luz para que pensáramos en Él. Amén. Entonces Dios siempre se ha interesado en que su pueblo sepa qué está haciendo Él en el cielo. Así Y es. Dios se lo revela para que lo anuncie. Pero en la revelación de Dios también está que Dios desenmascara lo que Satanás está haciendo en la tierra, para que lo denuncie. O sea, el pueblo de Dios a través de la historia ha tenido dos funciones: anunciar lo que está haciendo Dios en el cielo por nuestra salvación y denunciar lo que Satanás está haciendo en la tierra Perfecto. para nuestra perdición, ¿sí? En el atrio, en el lugar santo, y ahora nos tocó el turno a nosotros. ¡Qué gozo poder ser parte del pueblo de Dios que tiene el testimonio de Jesús! Somos bendecidos. Amén. Grandemente. Totalmente. Estimados, el tiempo ha llegado a su fin en esta presentación, pero que quede claro en nuestros corazones. El Señor hoy nos ha exhortado y nos ha llamado a volver a la Biblia, Amén. a ser el pueblo de la Biblia y lógicamente a trabajar con los testimonios. Entonces necesitamos avanzar, necesitamos profundizar. No importa lo que tengamos que hacer, lo más importante es la vida eterna. ¿Y cómo la conseguimos? Juan 5:39 dijo: escudriñen las Escrituras, y en este momento pues también le agregamos el espíritu de profecía. Entonces, Que Dios nos bendiga y que Dios nos tenemos acompañe. nosotros, apreciados hermanos, la luz para comprender lo que Jesús está haciendo hoy por nosotros, pero también para desenmascarar lo que Satanás está haciendo en contra de nosotros. Porque Dios siempre quiere darnos lo mejor. Lo ha hecho en la historia y esta vez no será la excepción. Vamos a invitar, hermanos, para que volvamos a ser el pueblo del libro. Amén. Amén. Que tú y yo nos hagamos parte de ese pueblo que no solamente predica del libro, del Dios del libro de Dios, sino que tiene al Dios del libro. Porque el mundo hoy no quiere ver sí, por así decirlo, al pueblo del libro. Sí, quiere ver al Dios revelado en el pueblo del libro, al Dios de los cielos. Entonces, Amén. hermanos, que Dios nos bendiga, y si no nos vemos más, nos veremos en el cielo, porque Amén. vamos guiados por la misma luz. Amén. Hasta pronto.